Meléndez. Yo les voy a hablar sobre las sucesiones testamentarias, derechos procesales internacionales y los antecedentes del arbitraje. A continuación les voy a hablar sobre las sucesiones testamentarias, que son conflictos que surgen respecto al patrimonio y las sucesiones llevados a cabo entre vivos o a mortis causa, que quiere decir causas de muerte, ¿verdad? En el Código Civil dice lo siguiente, que corresponde a un conjunto de normas y principios jurídicos que gobiernan la transmisión del patrimonio, que deja a una persona que fallece a otra persona que la suceden. A continuación decimos que la sucesión y sus clases es toda sucesión, puede ser particular o universal, por parte entre vivos o a mortis causa. Las personas a quienes se suceden se le denomina causante y las personas que lo suceden se denominan causaviente. El sucesor, sin embargo, en las sucesiones, en la causa de muerte, el causante también se le llama cujus. Existen dos tipos fundamentales de la sucesión, a saber, que es la sucesión a título particular y la sucesión a título universal. El particular es aquella en que el sucesor o legatario sucede a determinadas y concretas relaciones al causante o determinados bienes del cujus. El particular y el universal se entiende con tal cambio que las titularidades de la totalidad de las relaciones jurídicas de carácter patrimonial de una persona es considerada la cantidad compleja de su patrimonio. La ubicación del derecho de las sucesiones en el Código Civil al derecho comparado, en el Código Civil venezolano, el derecho hereditario figura bajo el nombre de las sucesiones que se titula de manera que adquirió y transmitió la propiedad de más derechos, teniendo excepciones de los dos primeros códigos civiles venezolanos, en 1862 y en 1867. Los derechos de sucesiones de leyes internacionales privados. La ley del derecho internacional privado somete las sucesiones del derecho al domicilio del causante en el artículo 34 de la ley del derecho internacional privado. Esta solución introduce una importante innovación en el sistema venezolano, en el cual antes se promulgaba a la ley que predominaba ante la promulgación de la ley Rex Sittae en el artículo 10 del Código Civil. Posteriormente a eso le hablamos sobre el derecho procesal civil internacional, que me habla que es una disciplina del derecho procesal civil que es regulada en el artículo 39, 52, 53, 55 y 62 de la ley del derecho internacional privado, en los cuales se consagran reglas sobre la jurisdicción y competencia de eficacia de las sentencias extranjeras. La situación jurídica internacionalizada presente a estos actos relativamente diferenciados, los cuales son, que es la cuestión procesal y la cuestión del derecho aplicable. La de la cuestión del derecho procesal se fundada en la jurisdicción de los tribunales nacionales y la cuestión del derecho aplicable deben resolverse dichos problemas en que identifican la sucesión, es decir, el examen y la solución de la cuestión procesal. El artículo 1 de la Ley del Derecho Internacional Privado establece la prelación de las fuentes del derecho internacional privado para regular los sujetos del hecho que relacionan los ordenamientos jurídicos extranjeros, más sin embargo, no especifica la consagración de las fuentes correspondientes tanto el derecho internacional privado. En el artículo 64 entra en vigencia después de 6 meses de ser publicada en Gaceta. En el artículo 63 me habla sobre los artículos que se derogan. En el artículo 38 me habla sobre la sustanciación procesal de las pruebas. En el 56 me remite la Lex Fori, que regula lo relativo a la competencia del procedimiento, que expresa también y abarca la jurisdicción, los criterios o índices atributivos de la jurisdicción que especifican los artículos del 39 al 42. De igual manera, el régimen existente del domicilio del demandado del territorio venezolano. En conformidad al artículo del 11 al 15, para la determinación de la jurisdicción de los tribunales se entenderá que el domicilio de una persona física se encuentra en el territorio donde tiene su residencia habitual. Aun cuando el demandado no tenga domicilio de un territorio nacional, los tribunales de la República también tendrán jurisdicción en los casos para los juicios contemplados en el artículo entre 40 al 42.
Existen tres supuestos que son las acciones patrimoniales, las acciones relativas a las universalidades, las acciones en materia de estados civil y relaciones financieras y familiares. El artículo 40 sistematiza los ciertos criterios atribuidos a la jurisdicción de diversas normas. Y por último, el derecho internacional privado admite la excepción de la litipendencia internacional. En los antecedentes y las fuentes de arbitraje, me habla más sobre las inversiones actualmente en los mecanismos de resolución de conflictos entre los estados soberanos y los inversionistas privados extranjeros. Estas instituciones se remontan al derecho romano y a la Edad Media. Sin embargo, cierto de estas discusiones en torno al origen del arbitraje interno general. El efecto de esta época contemporánea del arbitraje internacional de inversionistas adquiere a los particulares que se sitúan en la institución específica que requieren los estudios especializados. No hay duda que los principios del siglo XX en movimiento internacional de los capitales impulso importante de influencia por el desarrollo de los medios de comunicación y transporte. Sin embargo, surgieron los poderes soberanos, los gobiernos locales, que también son posibles de decisiones de los poderes judiciales nacionales. No obstante el surgimiento de las organizaciones internacionales de carácter público y privado, que son organizaciones mundiales de comercio, de comisiones de Naciones Unidas para los derechos mercantiles internacionales, la Cámara de Comercio Internacional, que permitió a los países desarrollados imponer el mecanismo de relativo de necesidades de instruir los mecanismos especiales a la solución de conflictos. En Venezuela no se ha escapado la evacuación de los primeros tratados bilaterales de la intervención, así como la participación de los acuerdos multilaterales. La intervención diplomática del arbitraje internacional son conflictos de inversionistas extranjeros en los países en los cuales operaban la resolución mediante intervenciones diplomáticas. Solo podrán ser vías diplomáticas según los tratados públicos en los casos de desarrollo que lo permitan. Existen supuestos planteados sobre lo siguiente: el préstamo de países atrasados, el incumplimiento de los pagos contractuales, la vulneración efectiva de la soberanía, entre otras. La Corte Internacional de Justicia son empresas originarias de las naciones industrializadas para zanjar sus controversias en los países desarrollados. El arbitraje internacional de las inversiones modernas, a medida de la economía, fue evolucionando en la solución de dispuestos entre otros estados, como las consecuencias de diferencias y remotos reclamos inversionistas originarios de ellos como consecuencia de medidas que hubieran adoptado. El arbitraje de inversiones modernas ha tenido un gran auge en el surgimiento de nuestros arbitrajes como el CIADI y normas arbitraje. La expropiación indirecta de los tratos injustos y no indiscriminados que se inscriben en un proteccionalismo exorcavado de inversionistas y que no atribuye el desarrollo de los países que reciben inversiones, sino también que cortan al mismo para que se realicen esto. Base sustantiva que deberían tener los conflictos el Estado inversionista de la Carta y Deberes y Derechos Económicos del Estado, que tiene modalidades de definiciones de los conflictos planteados a particulares contra otros estados. La Cámara de Comercio Internacional y la Corte Internacional de Arbitraje es un convenio sobre el reconocimiento de la ejecución de las sentencias de arbitraje extranjeras, que esta se dio el 10 de junio de 1958, elaborada por las Naciones Unidas. La Ley de Modelo y Reglamento de Arbitraje, que esta se dio en el NUDIMI, por siglas de inglés, como el cumplimiento, conocida y creada en 1966 el principio órgano del sistema de las Naciones Unidas, y el convenio sobre los arreglos de diferencias relativas de inversionistas entre los estados nacionales y otros estados, el cual fue creado mediante el convenio de Washington, celebrado el 18 de marzo de 1967, y Venezuela, por su parte, se adhirió a dicho convenio. Espero que les haya gustado. Esta es toda mi exposición. Gracias.